Viene un ataque cruel, infame de Estados Unidos y de Juan Guaidó contra Venezuela y los venezolanos. Porque ante el hecho de que nomás no han logrado sacar a Nicolás Maduro del poder, van a asfixiar ya no solo la economía, sino quieren literalmente matar de hambre a millones de venezolanos. Ahora, Estados Unidos va a atacar el suministro de alimentos a través de algo que se llama cajas CLAP, que son cajas en donde hay alimentos para la gente más pobre, más necesitada allá en Venezuela. Y esto, repito, en complicidad de Estados Unidos con Juan Guaidó. Alguien que debería estar buscando mejorar a los venezolanos, ahora literalmente los quiere matar de hambre. De ese nivel es la desesperación. Y es que el día de ayer estuvieron los venezolanos, bueno, los guaidoístas, los venezolanos de derecha, que ya son más gringos que nada, estuvieron en el Congreso de Estados Unidos. Está Carlos Becho, el embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, ¿no? Subió este video en donde señala que hoy se aprobó por unanimidad el proyecto de ley Verdad, ¿no? Un proyecto que lo único que se aprueba son más sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Así lo presume Carlos Becho. Un gran saludo al pueblo de Venezuela. En este momento estoy saliendo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado del Congreso de los Estados Unidos. Se acaba de aprobar por unanimidad por los dos partidos, republicanos y demócratas, la ley Verdad, una ley que favorece al pueblo de Venezuela. Este es el primer paso para que luego se convierta en ley. Allí se establece el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó, a nuestra gran Asamblea Nacional, y también se establece ayuda humanitaria de $400 millones para quienes están fuera de Venezuela y para quienes están dentro de Venezuela. También se codifican todas las sanciones para presionar a quienes hoy están apoyando al régimen de Maduro. Y por supuesto ya se establece un mecanismo de reconstrucción del país con ayuda de países y de todos los multilaterales. Y se prepara también el escenario para elecciones una vez salga Maduro del poder. Seguimos avanzando. Esto es un paso importante que muestra a la administración Trump unida y también al Congreso de los Estados Unidos unidos. Así que seguimos avanzando hasta conquistar la libertad en Venezuela. Es increíble, ¿no? ¿Cómo presume? Es increíble. Que los republicanos, los demócratas, Trump y los gringos están ya dispuestos a solucionar los problemas de Venezuela. Digo, o sea, yo sé que ellos no se dan cuenta de estas cosas que realmente molestan, no solo a los venezolanos, a todos los latinoamericanos, ¿no? Cómo están dando las nalgas literalmente estos señores a Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hablar sobre esta ley Verdad, que fue aprobada y que, bueno, Carlos Becchio, como lo vemos, está presumiendo. Esta es una ley que en particular lo que hace legal, entre comillitas, son las sanciones. Señala, ¿no? A ver, vamos a buscar aquí. De que va a haber más sanciones contra Maduro, contra Venezuela, que finalmente, ¿no?, van a repercutir. Incluso el canciller venezolano Jorge Arraza al final respondió así en el tweet, con esta ley Verdad. Hay venezolanos, ¿no? O sea, habla de Guaidó, que piden bombardeos y más acciones de bloqueo contra la economía de su propio país. Van al Congreso a Estados Unidos a pedir leyes para hacer sufrir a sus compatriotas, que no se quejen cuando el pueblo que los observa le reitere con su voz y su voto no volverán. Y sí es cierto, la verdad es que no es que uno que sea Maduro o defenda o no Maduro, pero estas cosas, la verdad es que, caray, es increíble lo que hacen, ¿no? Y bueno, lo cierto es que todas estas sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos y Juan Guaidó a Venezuela han tenido un costo de $130 mil millones, según el canciller ruso, según el embajador de Venezuela en Rusia. Así lo señaló este señor. Se estiman en $130 mil millones las pérdidas y problemas causados en la economía venezolana por las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos. Nuestra economía y nuestro país podrían haber tenido presupuesto durante 9 años.
Y creo que ya es algo aceptado en muchas partes de Venezuela, de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, un poco, pero bueno, de que en gran medida las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela no han afectado tanto a Maduro como han afectado a los venezolanos. Que las sanciones en gran medida han provocado una crisis económica más que la eventual ineptitud de Nicolás Maduro. Es Estados Unidos, en otras palabras, el que asfixia la economía venezolana y Maduro pues tiene que buscar buscar otras cosas. Pero esto, sin embargo, es la punta del iceberg. Porque lo verdaderamente cruel no es que haya más sanciones, ¿no? Sino la sanción que están preparando. Y Elliot Abrams, que es el encargado de Estados Unidos en Venezuela, finalmente lo da a entender. Confirma Elliot Abrams que sancionará a Estados Unidos a funcionarios venezolanos por lucrar con el CLAP. El CLAP. ¿Qué es el CLAP? El CLAP es un programa que lanzó Nicolás Maduro en 2016 de alimentos, programa de alimentos a venezolanos, en donde ya empezaba finalmente las sanciones económicas a hacer los primeros estragos a venezolanos, y entonces empezó Maduro a repartir estas cajas que se llaman CLAP, en donde hay pollo, hay arroz, hay frijol, hay otro tipo de alimentos, ahorita vamos a ver, y que más o menos parece también el mismo sistema que en Cuba también se distribuyen cajas de alimentos a precios subsidiados. O sea, estas cajas, después de la gran hiperinflación que existe en Venezuela, están ahorita a precio de remate, pero bueno, finalmente se alimentan los venezolanos. Esto es muy importante señalarlo, ¿no? Son bienes muy básicos, alimentos muy básicos, pero suficientes o cuando menos ayudan para paliar, ¿no?, en la alimentación o para ayudar a alimentar familias. ¿Qué es lo que tienen estas cajas CLAP? Pueden incluir harina de trigo o de maíz, pasta, aceite, arroz, azúcar y leche, ¿no? Fue implementado en abril de 2016 para vender bolsas de alimentos a precios subsidiados y combatir el desabastecimiento que había en ese momento y que sigue habiendo de alimentos. O sea, pero ahora son fundamentales estas cajas para alimentar a los venezolanos. Cuando menos 8 millones de venezolanos señalan que son los que se benefician de estas cajas CLAP. Pero ¿qué pasa? Elliot Abrams señala que va contra los funcionarios que están vendiendo o organizando las cajas CLAP. Y esto significa que también va contra las empresas que venden alimentos para surtir estas cajas CLAP. Y no solo eso, sino también contra las instituciones venezolanas que reparten estas cajas. O sea, viene sanciones, ¿para qué? Para dejar de alimentar a los venezolanos, para tumbar este proyecto de cajas CLAP y por lo tanto la única opción para que lleguen alimentos sea precisamente el USAID, la ayuda humanitaria de Estados Unidos, ¿no? Esa es la estrategia. Literalmente matar de hambre a venezolanos para que tengan que aceptar la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Por $200 millones, que es una nada. No, eso es poquito, pero bueno, eso es lo que están vendiendo. Esa es la estrategia cruel e infame de Estados Unidos y peor aún de Juan Guaidó, que es venezolano. Matar de hambre a su población para que salgan, ¿no? Masivamente a decir, sí, Juan Guaidó, sálvanos, necesitamos comer. Es increíble. Pero bueno, lo cierto es que Maduro pues no está solo. Tiene el apoyo de quien creen, como recordar, de la otra superpotencia Rusia, que por cierto también tiene mundo de granos, mundo de alimentos, y ya acaba de firmar precisamente ante ello acuerdos para que Venezuela le compre a Rusia pues alimentos, carne de res, cochino y pollo, entre otras cosas. Así que las cajas CLAP van a tener productos rusos y también seguramente chinos. Son grandes economías con un gran capacidad de proveer alimentos, porque también tienen grandes territorios, Rusia y China, increíbles, son gigantescos, y bueno, estos tipos de alimentos finalmente, en particular los granos, pues allá abundan. Entonces, eso es lo que está ahorita firmando Rusia con Venezuela, de una otra manera para liberar las sanciones, porque bueno, pues ya las empresas rusas, pues qué más sanciones pueden haber, las chinas también, no les importa mucho tampoco ahorita, en medio de la guerra
comercial de Estados Unidos con China o las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Y no solo eso, Rusia también salió a volver a defender a Venezuela, ratificando y re-ratificando su apoyo frente a otro intento de golpe de Estado, que es lo que estamos viendo ahí en Estados Unidos. O sea, me da cuenta que Rusia sencillamente no va a dejar que Juan Guaidó sea presidente. No va a dejar Rusia que Estados Unidos imponga a algún títere en Venezuela. Y va a dejar allá a Maduro, a viento y marea, a sangre y fuego. Sí, en Siria no han podido correr a Azar al presidente sirio, siempre se me olvida su nombre, ¿no? Con innumerables bombardeos, y ahí sigue ahí con el apoyo ruso, pues en Venezuela menos, esa es la realidad. Sin embargo, viene este ataque cruel, este ataque infame de Estados Unidos, pero en particular apoyado por venezolanos. La verdad es que eso no se vale. Eso sí es cruel. Cruel hasta para la derecha, honestamente. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en este canal, mándame un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección para que te enviemos tu cotización.